Estimados amigos, tengan buenas noches. Les saluda el doctor Osvaldo Revelo Castro, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, el APE. En esta ocasión queremos darle la más cordial bienvenida por participar en la nueva jornada virtual sobre amenazas actuales en salud pública, la importancia de la vacunación de niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19. Este evento científico ha sido preparado por nuestro comité de adolescencia que preside la doctora Ileana Curiel de Colombia. El programa contará con la presencia de distinguidos conferencistas. En primer lugar, la doctora María Luisa Ávila Agüero de Costa Rica, quien nos hablará sobre el impacto del COVID-19 en los servicios de inmunización. Luego, el doctor Wilfrido Coronel de Colombia nos hablará sobre el riesgo y prevención de la enfermedad meningocócica en el adolescente. Finalmente, tendremos un panel de expertos en modalidad de preguntas y respuestas que nos hablarán sobre las coberturas de vacunación en pediatría y adolescencia, a qué nos enfrentamos en el segundo año de la pandemia. Esta sección será moderada por el doctor José Brea de República Dominicana y como panelistas contaremos con la doctora Cecilia González de Chile, la licenciada Itzel Yolanda de Hewitt de Panamá, la doctora Ilse Herbas de México y la doctora Nora Villatoro de El Salvador. Les agradecemos a todos por participar en esta jornada virtual. A todos los conferencistas, a todas las personas que pudieron hacer posible este gran encuentro virtual para hablar sobre amenazas actuales en salud pública. Y pues vamos a darle paso a la doctora María Luisa Ávila Agüero con su ponencia Impacto de la pandemia COVID-19 en los servicios de inmunización. La doctora Ávila Agüero es médica pediatra, infectóloga, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera en San José de Costa Rica y profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. La doctora Ávila Agüero fue ministra de Salud de Costa Rica del 2006 al 2011 y es una conferencista frecuente y ha publicado en revistas indexadas numerosos artículos en el campo de infectología pediátrica. Muchas gracias, doctora Ávila, por este espacio para poder compartir con nosotros. Buenas, en primer lugar agradecer a la Asociación Latinoamericana de Pediatría por la invitación a compartir con ustedes un tema que a todos nosotros nos preocupa y es el impacto de la pandemia por COVID-19 en los servicios de inmunización. Como ustedes muy bien saben, pues la progresión abrupta de la pandemia interrumpió todos los servicios críticos para salvar vidas como la inmunización de rutina y obviamente esto ha conducido a que muchos niños y por supuesto también adultos que nos preocupan se hayan quedado sin inmunizaciones rutinarias. Se calcula que ha habido una suspensión temporal de 93 campañas de vacunación y de la inmunización de rutina, lo cual significa que 80 millones de niños menores de 1 año están en riesgo de contraer una enfermedad prevenible por vacunación. Más de 117 millones de estos niños van a estar en riesgo, por ejemplo, de no recibir una vacuna tan importante como la vacuna contra el sarampión. Y lamentablemente, todos nosotros como pediatras sabemos que requerimos una cobertura entre el 90 y el 95% para que con vacunas como la que protege contra el sarampión, las paperas y la tosferina se logre una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño. Por supuesto que proporciones por debajo del 65% de cobertura van a afectar a los más vulnerables y sobre todo a aquellos niños, como anteriormente mencionaba, menores de 1 año de edad que van a tener un mayor riesgo de sarampión porque van a estar expuestos a la circulación del virus y recordaremos que estos menores de 1 año son precisamente los que tienen el riesgo de hacer una panencefalitis esclerosante subaguda, condición que hace muchísimos años no veíamos pero que ahora tenemos el riesgo de volverlo a ver. Por lo tanto, lograr que tengamos coberturas adecuadas se está volviendo
un tremendo reto en este momento a nivel global. Y hagamos una evaluación del riesgo. ¿Existe un potencial riesgo para la salud humana? ¿Cuál es el riesgo de diseminación de enfermedades prevenibles por vacunación? Y si nosotros tendremos una capacidad de control suficiente con los recursos que tenemos disponibles para hacerle frente a este riesgo. Lamentablemente, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud nos ha dicho que hay un riesgo de la ocurrencia en nuestra región de nuevos brotes de enfermedades prevenibles por vacuna de diversa magnitud. Por lo tanto, el riesgo para nosotros es catalogado como muy alto. Y es que desde el año 2015, varios países de nuestra región han tenido caídas de 10 puntos porcentuales en las coberturas vacunales. Así es que esto no es algo nuevo, pero sí es algo que se nos viene a agravar con la situación de pandemia. Y este es para el indicador de la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina, que como ustedes saben es un indicador de calidad del programa que se está implementando en el país. Y estos 13 países, hay varios de nuestra región: Honduras, El Salvador, Brasil, Venezuela, Bolivia, Haití, son de los países que desde el 2015 vienen reduciendo sus coberturas. Y este es un dato muchísimo más reciente que compara el 2019 con el 2020 y los porcentajes de reducción igual con la vacuna DPT tercera dosis y sarampión, rubiola y paperas primera dosis. Y pueden observar cómo conforme han venido pasando los meses pandémicos, estas brechas de cobertura vacunal se están volviendo muchísimo más anchas. Así es que tenemos incluso brechas de 30, 32%, brechas que sobrepasan el 25%, dependiendo del momento en que ustedes hagan el cálculo. Y esto pues obviamente es motivo de preocupación. Y recientemente la Fundación Bill y Melinda Gates, a través de una proyección global en vacunas, nos menciona que pueden haber coberturas muy peligrosas, como 76% para el año 2030, secundario a lo que está pasando ahora. Vean que en el 2019 era un 84% de cobertura para DPT tercera dosis. Y en el peor de los escenarios podríamos llegar a coberturas del 75%. Eso significa muchas vidas perdidas y muchos niños con enfermedades graves. Y este es un estudio bastante reciente del Líbano, donde ellos analizan la tasa de disminución porcentual en la utilización de vacunas de rutina en el sector privado para muchas vacunas. Y vean ustedes que las tasas de disminución, por ejemplo, PV, un 57%, lo mismo que hepatitis A, un 53% para el sarampión, vacunas contra neumococo, un 53%, sarampión, rubiola y paperas, un 49%, y no hay una sola vacuna que se escape de no haber reducido el porcentaje de cobertura en estos meses, o bueno, ya prácticamente más de un año pandémico. Y esto no solamente fue en el sector privado del Líbano, sino también en el sector público, donde comparando 2019 con 2020, octubre y marzo respectivamente, hay también reducciones muy importantes, un total de un 20% para todas las vacunas, pero vean ustedes qué preocupante, un 38%. Y en el caso, por ejemplo, de vacunas como neumococo, recientemente hay algunos artículos que han venido mencionando que aquellos países con bajas coberturas de vacunas contra neumococo en población infantil y en población adulta van a tener un mayor riesgo de mayor complicación con la COVID-19. Así es que también es un punto que tenemos que ir considerando, porque todo niño que pierde una dosis, todo adulto que pierde una dosis, puede sufrir complicaciones, no solo por la enfermedad que no se pudo prevenir, sino por el SARS-CoV-2. Y estos son los problemas que se identificaron en nuestra región de las Américas de por qué estábamos mal en cuanto a coberturas. Hubo obviamente una disminución en la notificación de enfermedades prevenibles por vacunación, los recursos han sido limitados, hubo necesidad de priorizar con el SARS-CoV-2 en cuanto a notificación, se redujo la investigación de campo, la investigación epidemiológica, tampoco se enviaron muestras para ser identificadas y esto afecta sobre todo en el caso de la vigilancia contra la polio. Lo mismo que reducción en tomas de muestras, que eso también lo podemos ver reflejado en un riesgo de reemergencia de polio en nuestra región.
Y es que hay algunas similitudes y diferencias en las campañas de vacunación de algunas enfermedades y también ahora que estamos en medio de la vacunación contra la COVID-19. Y quizás la más importante es que nosotros cuando estamos en una campaña contra enfermedades conocidas, sabemos cuáles son los posibles eventos adversos que se puedan presentar. En cambio, en la vacunación contra la COVID-19, todavía algunos son desconocidos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque lamentablemente la manera en que se conduzcan las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2 podrían influir negativa o positivamente en la aceptación de las personas a las demás vacunas y por ende a la reticencia vacunal o bien a la caída o aumento de las coberturas de las diferentes enfermedades que son prevenibles por vacuna. Y esto que se lo traigo acá es básicamente para mostrarles lo terrible que es la inequidad en el campo de las vacunas. Esto se refiere, por supuesto, al SARS-CoV-2 y ustedes ven que si las vacunas se hubiesen distribuido en todos los países de manera proporcional a su población, se hubiesen evitado 61% de muertes. La distribución que tenemos ahora, que es primero a los países de ingresos más elevados, está evitando un 33% de muertes. Este es un hecho muy importante que lo podemos extrapolar al resto de las vacunas. Nosotros los pediatras tenemos muchos años de venir diciendo que la brecha entre la introducción de una vacuna en un país de primer mundo y la introducción en los demás países, que puede llevar de 10 a 12 años, es realmente vergonzoso y es algo que tenemos que entender que hay que reducir. Lo hemos venido reduciendo, lamentablemente la pandemia nos está afectando a todos de manera muy diferente, pero sí es importante este dato. Si hay una distribución equitativa de vacunas, hay un mayor impacto en la reducción de muertes y también en la reducción de enfermedad. Y bueno, los niños quieren vacunarse. ¿Cómo nosotros vamos a garantizarle a este pequeño sus vacunas y sus adecuadas coberturas? Empecemos porque hay que priorizar. Enfermedades con mandatos de vigilancia, con metas de eliminación y erradicación deben ser prioritarias. Polio, sarampión, tétanos, rubiola. Priorizar la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación que tienen riesgo de producir brotes epidémicos, influenza, meningococo, fiebre amarilla, tifoidea, cólera, difteria y lamentablemente ustedes posiblemente leyeron que recientemente República Dominicana reporta un aumento en el caso de difteria. Vigilar otras enfermedades prevenibles por vacunación. Esta debe continuar en la manera de lo posible. Tosferina preocupa, tiene una tasa de reproducción básica de 18, muy similar a la que tiene sarampión. Tenemos que vigilar neumococo, por lo que anteriormente les comentaba. Neumococo e influenza, si no están los pacientes protegidos, podría ser que un eventual cuadro de SARS-CoV-2 empeore su condición clínica. Y por supuesto, hemófilos influenza, que aunque ya muchos países tenemos años de no ver esta enfermedad, sí es un agente etiológico que da siempre vueltas alrededor de nuestros niños. El trabajo de las sociedades, el trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, que ya hemos sacado consensos, que hemos venido publicando una serie de documentos, debería ser parte de lo que los gobiernos asuman para ayudarles en su trabajo. El trabajo, por lo tanto, de una sociedad es fundamental, sobre todo porque nosotros hemos venido posicionando el valor social de la vacuna, más allá de solo prevenir enfermedad, sino que también es una arma que reduce la pobreza, reduce la inequidad y obviamente potencializa en los niños, que son nuestra razón de ser, su capacidad para un desarrollo muchísimo mejor que si una enfermedad interviene en ese camino hacia el desarrollo. Y bueno, hay que ser muy cuidadosos con las recomendaciones que se den. Las mismas no aplican por igual para todos los países. Estamos sobre cáscaras de huevo. Todo en este momento es algo terriblemente frágil y terriblemente complejo. No necesariamente todas las soluciones podrán ser globales y cada país deberá priorizar según su contexto local y sus coberturas previas y, por supuesto, en el estado en que la pandemia se encuentre cuando desean planear las diferentes campañas.
Sin embargo, todos deben implementar intervenciones destinadas a mejorar la inmunización rutinaria en todos los sectores. Hay que crear conciencia en el público en general y en los proveedores de atención médica sobre la importancia de mantener la prestación de servicios de inmunización rutinaria. Ya no se vale suspenderlos. Ya sabemos que el acto de vacunar es un acto seguro tanto para el vacunador como para el paciente y su familia. Y debemos recordar algo fundamental. El riesgo de carga potencial que se asocia con la aparición de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación es sumamente costoso. Y en este momento nuestros países están luchando por superar una crisis financiera sin precedentes. Quizás en los últimos 20 años es la crisis financiera más importante que de manera global hemos tenido. Entonces, recordar que todas las oportunidades de vacunar hay que aprovecharla es fundamental, no solamente para la salud, sino también para el aspecto social y, por supuesto, para el componente económico. Y finalmente quiero decirles que la única manera de lograr aumentar coberturas y en un momento tan álgido para las vacunas como es ahora, es reconociendo el valor que tiene la salud y tiene la vida. La importancia de la salud pública debería estar en la primera fila de prioridades de todos los gobiernos. Y como decíamos hace muchos años, aquí en Costa Rica tenemos que intentar pasar de atender enfermos hacia promocionar salud. Y no solamente promocionar salud, sino también prevenir enfermedades. Y eso, evidentemente, nosotros lo podemos lograr con campañas exitosas de vacunación y manteniendo coberturas adecuadas que nos van a mejorar nuestro patrón epidemiológico. Quiero darles las gracias por la atención prestada. Ahí tienen mis contactos por si desean enviarme algún correo o hacerme alguna pregunta relacionada con las diapositivas que les presenté. Para mí será un placer. Que estén muy bien y que estén seguros. Pasamos a la segunda ponencia de este evento titulada Riesgo y Prevención de la Enfermedad Meningocócica en Adolescentes. Va a estar con nosotros el doctor Wilfrido Coronel Rodríguez, a quien extiendo un gran saludo desde Colombia. Nuestro doctor Wilfrido Coronel es pediatra de la Universidad de Valle, Cali, Colombia, infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, con un PhD en Medicina Tropical de la Universidad de Cartagena. Es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y docente de la Universidad de Cartagena. Doctor Coronel, bienvenido y es un gusto escucharlo. Muy buenas noches. Primero que nada agradecerle a los organizadores del evento por la invitación, al laboratorio Pfizer por permitirme compartir con ustedes este espacio. Lo que le voy a disertar es sobre el riesgo y prevención de la enfermedad meningocócica en adolescentes. Esta es mi declaración de autor, este es mi conflicto de interés. El meningococo es una bacteria que infecta estrictamente a los humanos. Eso es lo primero que tenemos que decir acerca de esta bacteria. Es un afín de los humanos. Cuando infecta a los humanos, su principal sitio donde lo podemos encontrar es en la nasofaringe. A partir de que llegue en la nasofaringe, ese meningococo puede tener varias vías. Una de ellas es quedarse como un portador transitorio o quedarse como un portador crónico o invadir a esa persona o transmitirse a otra persona. Esas son las fases en las cuales el meningo se encuentra en la nasofaringe. Esta enfermedad es cambiante, es impredecible y su tasa de incidencia varía de país en país y de región en región. En Europa aproximadamente está la tasa de incidencia en 0.6 a 0.7 por 100.000, como ustedes lo pueden observar en esta publicación del Dr. Safadi, donde Europa sigue teniendo 0.7 por 100.000, pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que está más o menos en 0.12 por 100.000. Miren países latinoamericanos, como Bolivia o Cuba o México,
que oscila más o menos su tasa de incidencia entre 0.1 por 100.000 a 0.3 a 0.5 por 100.000. Colombia está entre 0.15 a 0.33 por 100.000 y uno de los países en que su tasa de incidencia es una de las más altas es Brasil, con 2 por 100.000. Y el cono sur, Uruguay, Chile, Argentina, está más o menos entre 1.3 a 1.5 por 100.000. Los serogrupos de meningo son igualmente cambiantes, algunos son más prevalentes que otros, otros son más emergentes o de causa de brote. Dentro de los más prevalentes en todo el mundo es el serogrupo B, seguido del C y posteriormente del A. Pero dentro de los más emergentes o que causan brotes está el W, el Y y el X. No quiere decir que los otros no puedan producir brotes, pero esa es su característica principal. La prevalencia cambia de acuerdo a la región y de acuerdo al tiempo también. Ustedes pueden ver en los círculos rojos, en la parte de Suramérica y Centroamérica, que los serogrupos que más prevalentes son el B, el C y el W. El W siendo más prevalente en el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, como les dije. Acuérdense del brote que hubo últimamente en Chile. En cambio, entre Centroamérica y Norteamérica, los serogrupos que más son prevalentes son el C, el Y en menos frecuencia el B. A diferencia de Europa y Asia, en que predomina, por ejemplo, el A o el C o el W. Miren que A ya prácticamente no encontramos en las Américas. Esta es una distribución de serogrupos en Colombia para que vean a medida que van pasando el tiempo cómo cambian estos serogrupos. Miren, en los años 80 el serogrupo más prevalente era el serogrupo B. Teníamos algunos casos con serogrupo A que prácticamente desapareció de las Américas. Entre más o menos 1900, el año 2000, 2010, el serogrupo B fue el más prevalente, muy poco el C y mucho más el Y entre el 2006 y 2010. Y miren ahora el cambio de comportamiento a finales del 2019, 2020, incluyendo 2021, en donde el más prevalente es el serogrupo C, seguido por el B y posteriormente con el Y. En el cono sur es un poco diferente la parte de la distribución. Se los dije que predominaba o era mucho más prevalente el serogrupo W. Sin embargo, en estos últimos años miren cómo hay descenso del serogrupo W y nuevamente el serogrupo B está tomando un auge. Pero miren esta que es la barra verde, el serogrupo W es el más prevalente en el cono sur. Esa es una enfermedad subdiagnosticada definitivamente. El que no ha visto un caso de meningo realmente dice que no existe el meningo. Pero los que vivimos todo el tiempo con esto prácticamente no queremos volver a verlo porque esta es una enfermedad catastrófica que a veces no da tiempo para nada y que los pacientes se pueden ir en menos de 24 horas. Entonces esto es una enfermedad subdiagnosticada y que actualmente se parece a cualquier cosa. Realmente, como dije, el que no ha visto un caso va a decir que esta patología no existe. Y acuérdense que los pacientes se enferman de lo que el médico sabe. Si no ve un caso de meningo, nunca va a diagnosticarlo adecuadamente. Pero además de eso, que la clínica no ayuda tanto en este momento, porque las triadas clásicas que encontrábamos anteriormente ya no la vemos. Esta parte clínica ahorita es muy cambiante, como se los voy a mostrar. Y por eso necesitamos métodos cada vez diagnósticos con una mejor sensibilidad, igualmente con un mejor valor predictivo positivo. Por eso hemos pasado un poco de la parte microbiológica, aunque no ha sido abandonada porque la necesitamos todavía, a métodos automatizados o a métodos igualmente de biología molecular. Este es un paper en el cual, por ejemplo, Brasil, el Instituto Adolfo Luz, hace un incremento del diagnóstico de meningo al incluir la PCR. Miren que aproximadamente el 85% de detención al incluir la PCR. Esto aunado de que anteriormente no lo tenían. Y miren este otro ejemplo en Argentina, en el cual se aumenta el diagnóstico de esta patología, incluyendo la PCR casi hasta un 32%. Entonces la parte molecular es fundamental en este momento para el diagnóstico de esta patología.
En esa época de COVID, donde todas las cosas se pueden parecer, necesitamos cada vez más también la biología molecular para poder discernir o diferenciar qué está teniendo el paciente. Este es un ejemplo de una publicación de un paciente con meningo, pero que además de eso fue abordado como COVID. Es una mujer de 22 años, prácticamente normal, sin ninguna comorbilidad previa, sin contacto con personas con COVID. Miren que no era fumadora, solamente lo que tenía era que era trabajadora de un supermercado y que más o menos 3 semanas antes de evolución tuvo fiebre, rigidez de nuca, confusión y ras purpúrico, ¿de acuerdo? Pero miren que en ese momento, por esa sintomatología, esa paciente se le hizo una punción lumbar. La punción lumbar igualmente mostró datos alterados con 760 células, más del 50% de polimorfo. Igualmente los cultivos fueron negativos porque a esta paciente se le inició muy rápidamente antibiótico. Pero miren entonces la PCR que reportó positivo para Neisseria meningitidis y por intermedio de MLST serogrupo B. Si no se hubiese utilizado biología molecular, prácticamente hubiésemos quedado sin diagnóstico desde el punto de vista de su compromiso neurológico. Pero además de eso, esta paciente también se le hizo una RT-PCR para SARS-CoV-2 que también fue positiva. Entonces, esa patología cada vez se está confundiendo con muchas más cosas o puede ser coinfectante con otras patologías. Así que ténganlo en cuenta. Igual, la mayor carga de enfermedad de meningo se encuentra en los menores de 5 años y sobre todo en los menores de 1 año. Pero la mayor portación nasofaríngea está en los adolescentes. Entonces, adolescentes y adultos jóvenes portan más el meningo en la nasofaringe, pero la mayor carga está en los menores de 5 años. Eso era lo que teníamos siempre aquí en mente de esta patología, ¿de acuerdo? Pero las cosas están cambiando. Entonces esta patología es una patología realmente desastrosa, nefasta para las personas que la padecen. Los que tienen meningitis les va un poco mejor porque la respuesta inmune puede controlarlos un poco. Pero miren que a pesar de que la meningitis tiene una menor mortalidad, puede tener unas secuelas importantes. Pero los pacientes que tienen sepsis, o sea que tienen meningococemia, pero además de eso meningococemia y otra complicación que además de eso puede ser meningitis, la mortalidad es alta, casi el 40%. Y las secuelas pueden jugar entre más o menos un 10 a un 20%. Y como les decía, esto está cambiando. Anteriormente sabíamos que los adolescentes eran los que más portaban este meningo en la nasofaringe, pero ahorita se está reportando que este grupo de adolescentes también está teniendo mucha carga de enfermedad. Miren todas estas publicaciones en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, todo lo que ven ustedes con la manito roja, ven que la tasa de incidencia por 100.000 personas es mucho mayor en los adolescentes, en todas las partes que están reportadas. Los adolescentes están teniendo una carga de enfermedad importante. Y lo otro es el cambio en la clínica. En muy fase temprana de esta patología, los pacientes, sobre todo los adolescentes, no están teniendo cefalea, compromiso neurológico y fiebre. Están teniendo mucho más cambios a nivel de extremidades inferiores, mucho dolor en miembros inferiores y mucho dolor abdominal, compromiso gastrointestinal con náuseas, vómitos, diarrea. Y acuérdense que esto fue lo característico en el brote de Reino Unido por el serogrupo W, igualmente como se reportó en Chile, comportamiento gastrointestinal de esta patología. Y miren que los adolescentes cuando ya tienen un compromiso neurológico ya están en una fase tardía. O sea, esta patología cada vez se está haciendo más difícil de diagnosticar desde el punto de vista clínico porque está cambiando igualmente. Y miren el comportamiento atípico que se describe de esta patología. Compromiso a nivel pulmonar, de neumonía, endocarditis, artritis séptica, epiglotitis, y eso es lo que está ahorita en boga. Mucha publicación, sobre todo de adolescentes con compromiso abdominal, diarrea, vómitos, náusea, asociada sobre todo al serogrupo W, al complejo clonal ST11. Sin embargo, hay publicaciones con serogrupo B y con serogrupo C. Los serogrupos también tienen alguna predilección desde el punto de vista clínico y acuérdense, el serogrupo B puede afectar a todos los grupos etarios, como ustedes pueden ver en la barra café.
afecta a todos los grupos etarios y el serogrupo B algo muy característico que produce mucha meningitis y mucha sepsis. Pero miren el serogrupo W y el serogrupo Y, causan mucho más neumonía y bacteremia y es de grupos etarios mucho de mayor edad, ¿de acuerdo? Entonces, igual, también tienen cierta predilección por edad para afectar igualmente de órganos afectados. Y como les decía, el serogrupo W está muy asociado en estos últimos años a mucho compromiso gastrointestinal, sobre todo el complejo ST11, como se ha demostrado en Inglaterra y en Chile. Entonces los adolescentes están siendo un grupo objetivo de este meningo, como ha sido en muchos años, como lo hemos aprendido, por el estado de portador. Sin embargo, ahorita también, además de ser la población de mayor predilección o prevalencia para el estado de portador, están reportando una carga de enfermedad importante. Entonces, los adolescentes necesitamos que sean los objetivos para poder nivelar las vacunas que no están al día en este grupo o igualmente iniciar las que no se habían iniciado, valga la redundancia, de acuerdo, porque es un grupo del cual no sabemos si vamos hacia pediatría o hacia adultos y es un grupo muchas veces abandonado. Necesitamos nivelar su esquema de vacunación, necesitamos, importante por lo que se está presentando a nivel mundial de mayor afectación de meningo, tener una buena cobertura para meningo. Entonces, dentro de las poblaciones de alto riesgo, como vamos a mencionar ahorita, además de los adolescentes, acuérdense que estas personas que están ingiriendo o consumiendo eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la parte final del complemento, esos pacientes tienen hasta 7.000 a 10.000 veces más riesgo de hacer enfermedad meningocócica. Por lo tanto, vamos a tener igualmente adolescentes o adultos jóvenes en terapia con eculizumab y es importante tenerlos cubiertos con vacuna. Los pacientes con VIH tienen aproximadamente entre 5 a 25 veces más riesgo de tener enfermedad meningocócica. Y los microbiólogos, miren esto, más de 180 veces más que la población general de tener enfermedad meningocócica invasiva. Y ese grupo de riesgo, sobre todo como los menores de 1 año, como se los dije, es donde más carga de enfermedad se reporta, pero igualmente todo el grupo familiar está expuesto, no solamente alguien que tenga una condición de base, todo el mundo está expuesto, las personas que tienen privación de la libertad, los militares y como les dije, los inmunocomprometidos. Los militares es otro de los grupos objetivos y dentro de eso también hay muchos adolescentes y muchos adultos jóvenes militares. Esto es en Colombia, más de 10 brotes en el año reportados y con una cantidad de casos importantes y de mortalidad, así como se ha reportado también en la India. Esta patología, además de que tiene una mortalidad alta si no se hace un buen tratamiento, y a pesar de que se haga un buen tratamiento, más o menos entre el 10 al 15 y algún reporte hasta un 20% de los pacientes fallecen, a pesar de un buen tratamiento, fallecen, y los que sobreviven aproximadamente entre un 5 y un 20% quedan con secuelas físicas, de acuerdo, funcionales y emocionales. Estas emocionales no se habían ventilado anteriormente. Últimamente están saliendo muchas publicaciones sobre este compromiso emocional posteriormente a este padecimiento de la enfermedad meningocócica invasora. Miren que aproximadamente 8% de los niños tienen amputaciones y más o menos el 50% queda con cicatriz. Dentro de las secuelas, tanto físicas como neurológicas y psicológicas y de comportamiento, tenemos las siguientes. Todos conocemos lo de la amputación y el déficit motor. Dentro de las neurológicas, los cuadros convulsivos o las discapacidades o igualmente la pérdida de la audición. Pero estas secuelas psicológicas y de comportamiento que no son nada despreciables, son aproximadamente un 15% de las pacientes que tienen enfermedad meningocócica, cada vez se está reportando más. Porque hay trastorno del aprendizaje, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, igualmente de depresión. Entonces, para esta patología, lo primordial es la prevención, y la prevención sobre todo con vacunas. Sin embargo, hay una prevención que es la profilaxis post-exposición o quimioprofilaxis para aquellas personas que se pusieron en contacto con
un paciente con enfermedad meningocócica o que son familiares de un paciente con enfermedad meningocócica y realmente tienen una alta posibilidad de tener posteriormente enfermedad meningocócica. Esto lo pueden encontrar aquí en el último Red Book del 2018 a 2021, cuáles son las recomendaciones y a quiénes se les debe dar quimioprofilaxis, pero en una forma general, los pacientes con contacto estrecho o las personas con contacto estrecho son las que deben de recibir quimioprofilaxis. El personal de la salud que no haya tenido una protección adecuada y haya atendido un paciente con enfermedad meningocócica está ventilado darle quimioprofilaxis, pero no al personal de la salud prácticamente en forma rutinaria darle profilaxis. Lo que sí ha cambiado el panorama de esto es la vacuna. Acuérdense que la vacuna ha cambiado nuestra expectativa de vida. Para las vacunas de meningo existen vacunas a partir del polisacárido capsular, ¿de acuerdo? Y estas no dejan memoria, no se pueden utilizar en menores de 2 años porque no tienen respuesta o no se van por la respuesta T dependiente, sino por la respuesta T independiente. En cambio, las vacunas conjugadas son el polisacárido más una proteína transportadora. Es una vacuna que va por la vía T dependiente y deja memoria a largo plazo. Hay monovalentes y polivalentes conjugadas. Y las recombinantes nuevas que son las vacunas contra el serogrupo B. Entonces, las vacunas de meningo empezaron mucho auge en los años 80. A partir de los grandes brotes en Estados Unidos se empezó a utilizar la vacuna de polisacárido como ustedes ven aquí. A la par, inmediatamente también emergieron las vacunas de vesículas de membrana contra el serogrupo B, sobre todo en los brotes que hubo en Cuba o en Chile. Pero en los años 90 en Inglaterra, a partir de los brotes de meningo C, apareció la vacuna conjugada monovalente contra el serogrupo C. Pero posteriormente aparecen las vacunas cuadrivalentes contra el A, el C, el Y y el W, conjugadas con una proteína transportadora. Ahí pueden ver qué proteína transportadora es la que está conjugada. Y estas son más efectivas en menores de 2 años, evitan el estado de portación nasofaríngea y dejan memoria, a diferencia de las vacunas de polisacárido. Pero acuérdense que el meningo, el serogrupo B, no puede hacerse una vacuna a partir del polisacárido capsular porque es muy semejante a las moléculas de adhesión neuronal. Por lo tanto, las vacunas contra el meningo B son igualmente vacunas recombinantes, como lo ven aquí, la vacuna de Bexsero y Trumemba, en el cual son contra el serogrupo B, pero no contra su polisacárido capsular. Y esta vacuna conjugada, que es la MEN-ATT, que es una vacuna unida al tozoide tetánico, es la que se usa en este momento en África contra el serogrupo A. Entonces, ya casi para terminar, de acuerdo al país, esta ha sido la generación de estas vacunas. Acuérdense, hay vacunas monovalentes conjugadas, hay cuadrivalentes conjugadas y hay vacunas recombinantes, de acuerdo, contra el serogrupo B. Y eso es mostrándole todos estos países que tienen en su grupo etario adolescente y adulto joven incluida estas vacunas dentro de su programa ampliado de inmunizaciones. Igualmente Estados Unidos, dentro de su grupo adolescente, tiene incluidas las vacunas cuadrivalente, igualmente la vacuna contra el serogrupo B. Y en Latinoamérica, solamente estos países tienen incluida en su programa ampliado de inmunizaciones estas vacunas. Cuba tiene incluida la vacuna de vesícula de membrana contra el serogrupo B, que es el más prevalente. Brasil tiene la vacuna conjugada contra el meningo C, incluida inicialmente en lactantes, pero miren que a partir del 2017 ya lo incluyó en los adolescentes. Chile lo tiene a partir inicialmente de los 9 meses hasta los 5 años y acaba de incluir posteriormente a partir de los 12 meses una sola dosis a partir del 2014. Y miren, Argentina, la inclusión de la vacuna cuadrivalente, igual que Chile cuadrivalente, sobre todo también en los adolescentes a partir del 2017. Esto es las recomendaciones de la ACIP con relación a dónde se va a utilizar las vacunas de meningo. Miren que a partir del 2005 rutinariamente en los adolescentes de 11 a 12 años y así sucesivamente hasta hacer una nivelación, o pacientes también de alto riesgo mayores de 2 años, incluido también los adolescentes,
¿de acuerdo? O pacientes de alto riesgo con otras comorbilidades como déficit de complemento o igualmente si están tomando anticuerpos monoclonales o que tengan asplenia anatómica y igualmente como refuerzo en personas de entre de 15 a 55 años, sobre todo si están en riesgo continuo de una enfermedad meningocócica como por ejemplo los microbiólogos, ¿de acuerdo? Y igualmente las personas con VIH. Ya para terminar, esta es una recomendación de las vacunas prioritarias en esta época de pandemia. Miren que dentro de todas estas vacunas prioritarias se encuentra la de meningo. Y estas son mis conclusiones. La enfermedad meningocócica realmente es cambiante, impredecible. Es una patología subdiagnosticada en este momento. Se hace en la mayoría de los países es vigilancia pasiva. Necesitamos incluir en el diagnóstico lo que es biología molecular. Su clínica está cambiando y hay muchas más formas atípicas que lo que realmente sabíamos antes. Los adolescentes son un grupo igualmente, además de ser la mayor portación también de enfermedad meningocócica invasiva, y dentro de los grupos de alto riesgo, los adolescentes, hay que prestarle más atención. Importante, mucho mejor las vacunas conjugadas cuadrivalentes porque tienen unos mejores beneficios que las polisacáridas, y lo otro es que contra vacuna contra serogrupo B, las recombinantes son en este momento de mayor disponibilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Coronel y a la doctora Ávila Agüero por su excelente intervención. Este es el momento de las preguntas y pues vamos a dar paso. Ya la gente ha estado muy inquieta preguntando y también haciendo algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, nos preguntan si hay alguna recomendación para promover la vacunación en niños y adolescentes como medida de salud pública, teniendo en cuenta que hay demasiada información y las vacunas nuevas han generado mucho miedo y muchas teorías locas, mencionan, de conspiración, ¿no? Causando que pueda haber rechazo. Desde la medida de salud pública, ¿alguna recomendación que pudieran dar para combatir esto de la infodemia? Sí, si me permite, yo le diría que, yo diría que aquí lo más importante es la información con mensajes contundentes hacia las personas. La vacunación en este momento, como ustedes pudieron ver en mi charla, está sumamente comprometida en cuanto a coberturas, y esto podría ser, y lo decía en una charla anterior, una bomba de tiempo que en cualquier momento nos estalle. Y lamentablemente ese estallido lo que va a ocasionar es muerte de niños, porque el virus, la bacteria, prevenible por vacunación, siempre va a encontrar al no vacunado. Muchas gracias, doctora. Bueno, la pregunta que nos hacen es si una adolescente de 16 años contagiada de COVID-19 puede recibir la vacuna de la influenza. Sí, sí la puede recibir, no hay ningún problema en que la vaya a recibir. Obviamente, después de que pasen por lo menos unas 3 semanas después del cuadro agudo, que la persona no haya quedado con alguna otra sintomatología, no habría ninguna contraindicación para recibirla. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta, es un comentario, ¿no? O sea, que la mayoría de los recursos se están gastando en todo lo relacionado a la pandemia y COVID y se están olvidando el resto de las vacunas, o no hay dinero para comprarla o no han llegado a los diferentes países. Hay una opinión en donde nos dicen que podría esto crear mutaciones o variables resistentes. Bueno, en realidad no, con las vacunas de los programas regulares no se ve eso. Lo que sí corremos riesgo, por ejemplo, sarampión, que tiene una tasa de reproducción básica de 18, tosferina, que anda entre 15 y 16, o sea, son enfermedades muy contagiosas, muchísimo más que el SARS-CoV-2, y de esas enfermedades nosotros necesitamos coberturas que sobrepasen los 90, 95% de la población meta.
Entonces, no necesariamente vamos a tener una mutación de eso, porque realmente no. Lo que vamos a tener es un montón de bolsones de susceptibles que nos van a poder generar un brote, y eso sí es un enorme problema. Y además muy costoso de tratar, como lo mencionaba en mi presentación. Claro. Creo que la otra pregunta está relacionada precisamente con eso, ¿no? O sea, el impacto que para la salud pública puede generar el no vacunar a adolescentes, sobre todo con algunas conductas de riesgo en la etapa y educación sexual, algo así. Es lo que Sí, están en realidad, preguntando. sí, la persona que lo comenta tiene toda la razón. Y de nuevo, yo creo que esta pandemia va a tener muchos efectos deleterios sobre la salud, no solamente sobre la salud física, ya vemos el compromiso que hay sobre salud mental, y por supuesto en la medida en que nosotros seamos capaces de mitigar esos efectos, vamos a salir mejor librados. Lamentablemente es cierto, los países estamos pasando por una contracción económica importante, pero hay que recordar que invertir en vacunas es eso, es invertir, no gastar, y manejar un brote de una enfermedad, por ejemplo, sarampión, o los casos que han pasado de difteria en República Dominicana que comentábamos, donde ni siquiera vamos a poder conseguir la antitoxina, porque esta era una enfermedad que prácticamente nosotros, número uno, no la recordamos, yo nunca he visto un caso. Número dos, no estamos preparados para hacerle frente a eso, muchísimo menos para tratarla. Y eso sale muchísimo más caro que mantener buenas coberturas. Recordemos que prevenir es menos costoso que tratar la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, alguna pregunta está relacionada a qué vacuna recomendar en medio de la pandemia, ¿no? Para los adolescentes. Sí, en algunos países mencionan que haberse vacunado con el esquema regular puede contraindicar la vacunación para el SARS-CoV-2. En realidad no lo contraindica, todo lo contrario, son vacunas complementarias. La única recomendación que en este momento se está dando es que una persona que complete el esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2 espere al menos 2 semanas, por ejemplo, para la vacuna contra influenza. Y lo mismo pasaría con las demás vacunas. Yo creo que es una cuestión de acomodar las vacunas para que las pueda recibir todas en un tiempo prudencial, y también, como lo mencionaba en mi charla, priorizando aquellas enfermedades que están en vías de erradicación o de eliminación, y aquellas que pueden generar brotes, que serían en este momento las más importantes. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, vacunas tan fundamentales como la vacuna del neumococo. Wilfrido mencionaba ahora en su excelente charla meningo, también para los adultos, aunque nosotros somos pediatras, pero también sabemos que parte de la salud de nuestros niños depende de que los adultos también estén sanos, entonces también prioricemos en vacunación de adultos. Ok, creo que esta otra pregunta ya la he dado. ¿Después de cuánto tiempo se puede vacunar un niño que ha tenido COVID? Sí, como le decía, pues se completa el esquema regular, se pueden esperar unas 4 semanas para vacunarse. Evidentemente, si usted está en medio de un brote, lo puede poner la vacuna, no va a haber ninguna contraindicación, porque muchos de estas recomendaciones son recomendaciones de expertos, porque obviamente no hay estudios que estén publicados que se diga lo mejor es hacer esto, porque aquí no es que estemos improvisando, sino que estamos para muchas de las recomendaciones utilizando el mejor criterio técnico, que por supuesto nosotros como pediatras lo tenemos. Bueno, yo creo. Ok. Bueno, hay otra pregunta, y es con relación a las vacunas rutinarias en menores de 1 año de edad y los refuerzos por la pandemia. Simplemente se interrumpieron y no hay, por ejemplo, las vacunas para la influenza, que desaparecieron aproximadamente durante todo el año. ¿Qué complicaciones podrían presentarse? Esa me parece una estupenda pregunta, porque me da pie a comentar una preocupación que creo que todos tenemos, y es precisamente que este silencio epidemiológico que hemos tenido con el virus de la influenza nos puede causar un montón de gente susceptible, y que posteriormente, cuando empecemos ya a abrir actividades y una serie de cosas, se nos venga un brote importante de influenza.
Lamentablemente he escuchado en algunos países que por razones de logística piensan suspender algunas campañas, y yo creo que eso sería un error, porque aunque el virus no esté circulando, tenemos que protegernos, y es un buen momento también para pensar que una vacuna que proteja contra 2A y contra 2B sería lo ideal, porque realmente no sabemos qué va a pasar. Esos virus son en la mayoría de las veces impredecibles, y luego de un silencio epidemiológico de más de un año, imagínense ustedes lo que eventualmente podría pasar, y tenemos que venirnos preparando con estrategias adecuadas para eso. Y de nuevo, sin bajar la guardia y recordándole a la gente que el acto de vacunar es un acto seguro y que vacunar es evitar un mal mayor. Imagínense ustedes en medio de una pandemia, de una tercera ola, tener la mala suerte de tener un brote de otras enfermedades, pues eso podría ser para todos nosotros muy complicado. Bueno, doctora Ávila Agüero, muchas gracias por aclarar todas las dudas de las personas. Yo creo que es un tema muy, muy importante y debemos seguir trabajando para todas esas oportunidades perdidas y prepararnos para las amenazas, pero más para tomar acción, ¿no? Yo voy a darle paso al foro de expertos que tenemos ahora, y quiero dejarlos con el doctor José Brea del Castillo, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, el Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría, vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, pasado presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y es miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y entonces los dejo en este gran grupo de expertos en los que vamos a seguir aprendiendo mucho sobre este tipo de amenazas actuales en la salud pública. Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar en este panel, ahora con el panel de expertos en vivo. Va a haber preguntas y respuestas sobre coberturas de vacunación en pediatría y adolescencia. ¿A qué nos enfrentamos el segundo año de pandemia? Vamos a tener a la doctora Cecilia González, a la doctora Ilse Hervas, y creo que también, bueno, no vamos a tener a la doctora Villatoro, ¿no? ¿Verdad? Que no ha podido conectarse. De todas maneras, tengo el honor de presentar a la doctora Cecilia González Caro, que es coordinadora del programa de inmunizaciones de Chile, la cual es médico cirujano, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chile, y desde el 2017 es jefa del Departamento de Inmunizaciones perteneciente a la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Chile. También es miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría y de la Sociedad Chilena de Infectología. La doctora Ilse Hervas es supervisor médico en área normativa de la Secretaría de Salud de México, es médico cirujano, especialista en epidemiología, tiene una maestría en administración de hospitales y salud pública, tiene una experiencia profesional en epidemiología y salud pública de 15 años en la Secretaría de Salud Federal de México. Tiene publicaciones y asesorías relacionadas con el tema de calidad de atención de salud, vacunación, evaluación de programas y epidemiología de enfermedades de importancia para la salud pública. Miembro del Comité Federal de Dictaminación de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, y realmente también quería avisar que por situaciones de último minuto la licenciada Ixel Lewitt no va a estar con nosotros, y como le decía, estamos esperando que en cualquier momento se incorpore de El Salvador la doctora Nora Villatoro, a ver si lo logra, quien es coordinadora programa de inmunizaciones de El Salvador. Entonces, yo voy a empezar, Ilse y Cecilia, con... Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, muchas gracias, doctor, por la presentación. Qué bien, qué bien. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que estamos viviendo un momento único
yo diría que en varias décadas, en las últimas décadas. Y no sabemos, como bien lo presentó la doctora María Luisa Ávila, pues no sabemos muchas cosas. Hay una incertidumbre en cuanto al panorama de enfermedades inmunoprevenibles en el mundo y en la región. Entonces, le quiero hacer una pregunta. Desde su experiencia, ustedes como líderes en el programa de inmunizaciones de cada uno de sus países, ¿cuáles han sido para ustedes los principales retos para los programas de inmunización a raíz de la pandemia? Adelante. Puede comenzar Cecilia. Ok, gracias. Bueno, la verdad, como dice José, este ha sido un año, ¿verdad?, en que hemos tenido muchas dificultades, mucha temor, probablemente al inicio de la pandemia, y todavía no se ha ido, pero hemos tenido mucho miedo, temor de la población para, por ejemplo, acudir a los centros para vacunarse, a pesar de haber alcanzado buenas coberturas. Nosotros tenemos la suerte de mantener muy buenas coberturas en nuestras vacunas programáticas y también en las de los escolares, pero ahí es donde hemos tenido importantes dificultades, porque, por ejemplo, la vacunación de los escolares nosotros la realizamos en los colegios y estamos hace un año sin clases presenciales, por lo tanto ha habido que inventar, y lo que se ha desarrollado probablemente esa ha sido una de lo que hemos aprendido, ¿cierto? Es a buscar alternativas de aquello que hacíamos de una forma, tener que hacerlo de otra forma, y con esta inventiva humana hemos logrado sortear una serie de escollos, como es, por ejemplo, los colegios cerrados, y aún así tener buenas coberturas. Por lo tanto, yo creo que ha habido problemas, pero al mismo tiempo hemos tenido la posibilidad de encontrar cómo soslayar esos problemas. Entonces, hemos tenido que trabajar en equipo, hemos aprendido una serie de cosas que dábamos por sentado, ¿verdad?, pero que ahora es mucho más evidente, es mucho más necesario y se ha ido fortaleciendo. Así que, a pesar de que hemos tenido problemas o retos, yo creo que eso es, más que problemas, hemos logrado tener ciertas soluciones para la mayoría de ellos, y que hemos ido transformando en nuevas experiencias y que probablemente se van a quedar como nuevas estrategias para el resto de nuestra historia como vacunadores. Así que creo que eso ha sido lo más importante para nosotros desde el punto de vista práctico, lo que tiene que ver con mantener cobertura, sobre todo en vacunaciones escolares. Perfecto, y muy bueno. Al rato le hago una pregunta al respecto. Doctora Hervas, por favor, ¿nos puede hablar sobre esta pregunta? Sí, bueno, uno de los retos fundamentales para México pues fue intensificar el trabajo de los servicios de inmunización. La inmunización fue considerado como esencial, y durante la pandemia en ningún momento se cerraron nuestras unidades de salud. Pero eso sí, tuvimos que adaptarnos, ¿no?, a las nuevas medidas de seguridad, a pues que nuestro personal de salud y la población que acudía tenga todas las medidas de seguridad durante el vacunación. Además, tuvimos que adaptar las áreas, separarlas de las áreas médicas. Las áreas de vacunación tenían que estar en áreas bien ventiladas. Pues la vacunación la hicimos a través de citas, o también alguna población que acudía de manera espontánea. Aquellos pacientes que eran identificados con síntomas respiratorios, pues inmediatamente se llevaban al área médica para que les hagan sus pruebas respectivas. Y pues sí suspendimos una campaña masiva que teníamos programada durante 2020, que era la campaña de seguimiento contra sarampión y rubiola, pero tuvimos que programar en línea junto con nuestros responsables de vacunación para realizarla en este año. Y actualmente, pues afortunadamente ya inició nuestra campaña. El lunes empezó, va a ser una campaña que va a durar 10 semanas, ¿no? Y estamos en esa campaña, y además actualizando los esquemas a través de puesta al día de todos los esquemas de los niños. Pero otra campaña que tuvimos que realizar y que no pudimos suspender porque era un compromiso por parte de México, y justo en nuestra primera ola tuvimos que realizarla, fue por la vacuna oral contra la polio bivalente,
¿no? Entonces realizamos la aplicación de esta vacuna, hicimos visitas casa a casa, aplicamos esta vacuna en los niños de 6 a 59 meses, pues, y México pues estaba comprometido. Y estamos en el proceso de contención de los poliovirus también. Otra campaña de vacunación que realizamos también y que afortunadamente sí tuvimos como éxito fue la campaña contra influenza estacional. Pues esta empieza en octubre. Sí tuvimos que extenderla un poco hasta febrero, pero también vacunar a toda nuestra población objetivo, aplicamos más de 30 millones de dosis pues a la población que tenía riesgo, ¿no? Niños, adultos mayores y personas con comorbilidades. Pero también durante la pandemia nosotros, pues en febrero, iniciamos con un brote de sarampión y esto fue un poco complejo, ¿no? Porque nosotros en marzo empezamos el confinamiento, pero teníamos un brote de sarampión. Entonces, esto fue a través de un caso de un visitante extranjero que fue a uno de los reclusorios a visitar a sus familiares y de ahí empezó el brote. El brote pues inició en febrero y afortunadamente pudimos contenerlo hasta abril. Tuvimos aproximadamente 196 casos, sí, en algunos casos que eran programáticamente no posibles en niños pequeños, pero pues la mayoría de nuestros casos no tenían los esquemas completos, ¿no? Pero afortunadamente sí logramos contener el brote en media pandemia. Así es, doctor, nuestra experiencia. No, interesante porque ya surge que lo que era una fortaleza antes, que era la vacunación intramuros, como decía Cecilia, con la pandemia se convirtió en un problema, porque cuando esa población que tenían encerrada en las escuelas, en los colegios, no estaba asistiendo. Exacto. Y como también usted dice ahora mismo, pues campañas de vacunación que estaban ya planificadas para hacer un barrido, captar, ¿no? Aquellos que pues realmente también se vio afectado. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que estamos viendo que la pandemia está llevando a nuestros programas de inmunizaciones regionales, por supuesto, de cada país. Cecilia, teniendo en cuenta todos estos retos, ¿qué rol podrían jugar los pediatras para mejorar los registros de vacunación en nuestra región? ¿Y qué oportunidades visualiza la vacunación de los adultos más allá de la vacuna contra COVID-19? Creo que el rol de los pediatras es fundamental. Los pediatras son los que hacen el control del niño sano, ¿verdad? Y son los que hacen la atención de morbilidad. Por lo tanto, a pesar de que las consultas presenciales también pueden haber disminuido, hay otras estrategias, ¿verdad? Como es la telemedicina o algunas otras formas en que se atiende a los niños. Y por lo tanto juegan un rol fundamental en el recordar o estar atentos, viendo si los carnets de vacunación de los niños están al día. Nosotros tenemos un registro nominal de inmunizaciones y que se realiza en el vacunatorio, ¿verdad? Donde se vacunan las personas son ingresadas con su identificador y quedan entonces en este sistema nominal. Y podemos saber, ¿verdad?, que el niño está atrasado, si está atrasado un mes, si está atrasado un año o lo que esté atrasado para la completitud de su esquema. Y también en ese sentido, la indicación que da el pediatra a la familia, a los padres, es un tremendo incentivo, ¿verdad?, para que los niños completen sus esquemas. Por lo tanto, nosotros creemos que el rol del pediatra es un pilar fundamental en las coberturas, en la actualización, si es que los esquemas están atrasados, y en la completitud de los esquemas. Por lo tanto, para nosotros son un tremendo aliado los pediatras en lo que tiene que ver con calendarios al día. En relación a los adultos, nosotros administramos a los adultos mayores a los 65 años una dosis de Neumo 23, que intentamos que sea junto con la vacuna influenza, en la campaña. En este rato nosotros estamos, además de COVID, estamos haciendo nuestra campaña anual de influenza y tenemos que vacunar a 8 millones de personas. Nosotros somos 18 millones, tenemos que vacunar más o menos a 8 millones de personas en esta campaña. Ya hemos administrado 1,5 millones de dosis a pesar de que estamos en COVID,
pero el reforzar que junto con una vacuna influenza uno administre una segunda vacuna, como es, por ejemplo, Neumo 23, hace que se produzca una sinergia ahí, ¿verdad? Porque el proceso de ir al vacunatorio no es solo para poner una dosis de una vacuna, sino que aprovechas de poner la segunda, que sería en este caso una Neumo 23, y además se aprovecha de hacer toda la educación que tiene que ver con las neumonías, que son graves en los adultos mayores, etc. Por ahora, nosotros tenemos un programa de vacunas para pacientes con necesidades especiales, en que ahí incluimos, por ejemplo, patologías crónicas, inmunosupresión, enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas, etcétera, que tienen otras vacunas distintas a Neumo 23. Puede ser una conjugada 13 valente, puede ser hemofiloinfluenza, etcétera. Y también entonces ahí aprovechamos, esos son en general vacunas que están dirigidas a niños con ciertas patologías, pero también a adultos, sobre los 19 años. Entonces ahí también hay una oportunidad de vacunar a los adultos mayores, o sea, no mayores, a los adultos en general. Perfecto. Y una pregunta, Cecilia, en ese mismo tenor. ¿Cómo está la vacunación del adolescente allá? ¿Cómo está la situación de meningococo, que una vez ustedes han tenido situaciones anteriormente y por eso son de los países en Latinoamérica, en la región, que colocan la vacuna? Como casi todas las otras enfermedades, prácticamente ha desaparecido. El no tener niños en el colegio hace que el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, que para nosotros es lo mismo que COVID, ¿cierto? Pero en niños, todos los años, que causa una alta, casi colapsa el sistema sanitario a nivel de urgencia. Muchos años hay mucha consulta, mucho niño con uso de inhaladores, con hospitalización, con oxígeno, etc. Desde el año pasado no vemos sincicial prácticamente, no hemos visto. Y todas estas otras enfermedades que tienen cierta transmisión en sitios más cerrados, como podría ser meningococo, tampoco se han disminuido de manera muy drástica, a pesar de que nuestra vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria incluye ambas, meningococo sobre todo, y los dos últimos años ha sido una disminución, no te podría decir el porcentaje, pero prácticamente no hay muy poca enfermedad meningocócica que tiene que ver con eso. Nosotros seguimos vacunando a los 12 meses con una vacuna tetravalente, y dentro de nuestros planes están optimizar ese esquema de vacunación contra meningococo, que era nuestro plan para este año, pero también ha tenido yo diría que va a tener que quedar para un próximo año, ¿cierto? El pensar... Un paro involuntario, ¿no? Claro, una alternativa era optimizar el esquema del lactante más pequeño, menor de 12 meses, o administrar una dosis probablemente en el adolescente. Ahora, nosotros vacunamos en el colegio, los niños hasta los 14 años prácticamente, cuarto, quinto ponemos virus papiloma, y octavo básico, que ya tienen 14, ponemos DTPA, y en primero básico que ponemos DTPA y SRP. Y la verdad es que a pesar de todo, por ejemplo, virus papiloma, que el año pasado tuvimos un 90%, en 2019, 90% de vacuna del cuarto básico, que es la primera. En el año 2020 bajamos a 77,6%, pero yo pienso, cuando veo las coberturas a nivel mundial, que 77,6% para virus papiloma básico está extremadamente bien. O sea, hemos bajado, pero seguimos manteniendo muy buenas coberturas. Entonces ahora estamos intensificando la búsqueda de niños que están atrasados para que con influenza podamos ponerlos al día. Perfecto. Doctora Hervas, una pregunta. Con esta situación de la pandemia que hemos estado hablando de que se van a ver afectadas y se han afectado las coberturas vacunales, ¿no? Y el hecho de que bajan estas coberturas, pues entonces hay una amenaza, como bien decía, que estábamos sentados en una bomba de tiempo, de surgir pues brotes de enfermedades inmunoprevenibles ya previamente controladas, y creando una sindemia y complicando la situación sanitaria que estamos viviendo, que es bastante apremiante.
Allá en México ya usted mencionó la situación que hubo de sarampión. ¿Usted ha habido otros datos en los últimos meses? Tétano, tosferina, otras enfermedades que estaban controladas tanto en México como si conoce también en otros países que han tenido situaciones. Ya se mencionó Dominicana, que yo puedo abundar un momentico más adelante sobre tosferina. ¿Cómo está esa situación en la región y en México sobre el control de las enfermedades prevenibles? Sí, como le comentaba, en México pues ya teníamos identificado una bolsa de susceptibles y por eso teníamos que hacer nuestra campaña de seguimiento el año pasado. Y sí, tuvimos este brote que les comenté, que pues tuvimos 196 casos y se distribuyó como en 3 entidades federativas de nuestro país, pero afortunadamente se logró controlar. Tétanos neonatal, pues nosotros no tuvimos casos de tétanos neonatal. Continuó la vigilancia de parálisis flácida aguda en nuestro país, entonces eso fue muy importante, que los laboratorios de vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación continuaron haciendo su labor. La vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas, justamente por el brote que tuvimos el año pasado. No se ha identificado en nuestro país nuevos casos ni de sarampión, ni de rubéola, ni de congénita. Los casos de tosferina tampoco se han incrementado, afortunadamente. Sí hemos tenido como buenas coberturas para estas enfermedades, pero pues continuamos en alerta, ¿no? Porque pues somos un país con alto intercambio con los diferentes países y entonces el riesgo de reintroducción de sarampión, por ejemplo, que tenemos es bastante alto. Por lo que ahora, pues aparte de vacunar a los niños de 1 a 4 años de edad, vamos a ampliar nuestras cohortes y vamos a vacunar también con SR, una dosis adicional, a los niños de 5, 6, 7, 8 y 9 años de edad. Vamos a ampliar un poquito para estar seguros, pues, de que todos nuestros niños tengan las 2 dosis, bueno, tanto de triple viral y tengan su dosis adicional de SR, ¿no? Eso Perfecto. Es lo que podría comentar. Entonces, los profesionales de salud juegan un papel preponderante para evitar esta situación, ¿no? Están trabajando y utilizando, sin lugar a dudas. Cecilia, ¿cuáles han sido los principales criterios de selección que usan para elegir las vacunas que forman parte del programa de inmunizaciones, por ejemplo, de Chile? ¿Cuál es el rol del Comité Técnico de Asesores? A ver, para la incorporación de vacunas, por ejemplo, lo fundamental es la epidemiología y el problema del punto de vista de salud pública, ¿verdad? Para incorporar una vacuna. Si la enfermedad produce mortalidad, hospitalización, va a estar en primera línea comparada con una enfermedad que no produce mortalidad, pero que pudiera, por ejemplo, producir hospitalización, pero sin muerte. Y en eso hemos ido un poco definiendo entonces la incorporación de una vacuna sobre otra. Por ejemplo, no sé, varicela, ¿cierto? Y no rotavirus, por ejemplo, en nuestro país. Eso del punto de vista de cómo elegir tiene distintos ámbitos y uno podría hacer eso, problema desde el punto de vista epidemiológico, salud pública, también avance tecnológico, cambiar vacuna penta por una hexa, por ejemplo, para nosotros fue una decisión un poco que tenía que ver con eso, o con eventos adversos que se habían presentado en el país y decidimos cambiar la penta por una hexavalente. Entonces hay ejemplos bien concretos de cambios o de modificaciones en los esquemas que tienen que ver con estos aspectos. Nosotros tenemos un comité asesor que ya data desde los 90, pero este comité asesor de vacunas y estrategias de inmunización, tal como dice el nombre, eso es lo que en eso participa. Y es un comité que sesiona una vez al mes. Nosotros somos parte de ese comité asesor, somos el secretariado del comité asesor, por lo tanto está epidemiología, el Instituto de Salud Pública y nosotros como Programa Nacional de Inmunizaciones en este comité no somos el comité de expertos, el comité de expertos son el resto de las personas que conforman el comité asesor, en el fondo son pediatras, infectólogos, salubristas, epidemiólogos, etcétera, que han postulado para pertenecer a este comité.
y que han sido seleccionados por su expertise y por su currículum. El comité asesor, tal como he dicho, nos asesora en una serie de aspectos, que puede ser introducción de nuevas vacunas, cambio de esquema, nuevas estrategias, etc. Y habitualmente nosotros hacemos preguntas, ¿sí? Por ejemplo, vacunación de embarazada con vacuna COVID, ¿sí? Puede ser, eso es una pregunta, o cómo vamos a usar, qué vamos a hacer con vacuna AstraZeneca y a qué población se la vamos a administrar. En todas esas estoy poniendo temas muy contingentes. Del momento, muy caliente. Y eso es lo que hemos estado preguntando, y a fin de mes viene la reunión mensual, que es habitualmente los días miércoles del fin de mes, donde ellos ya llevan una propuesta, una respuesta a la pregunta que nosotros hemos hecho, así que el aporte para nosotros del comité asesor es fundamental. O sea, tenemos un comité de expertos que analiza la evidencia, que nos hace propuestas y que podemos tomarlas o no. Es un comité consultivo que no es necesario, no necesariamente significa que nosotros tenemos que tomar y asumir la propuesta de ellos, ¿ya? Es, en ese sentido... Asesor, como claro, dice. Es un ente asesor, pero no necesariamente nosotros tenemos que hacer lo que ellos recomiendan. Muchas veces, la mayoría de las veces, porque como además nosotros preguntamos, ¿cierto? Hacemos la pregunta, lo que nos proponen va en el sentido más o menos de lo que el país necesita. Por lo tanto, la mayoría de las recomendaciones las asumimos y las acogemos, pero podría darse que no necesariamente las acojamos. Pero es un tremendo grupo y el análisis de evidencia que hacen es fundamental para nosotros. Perfecto. Doctora Hervas, con esta situación de la pandemia y toda esta carrera que teníamos rápida para crear una vacuna contra la COVID, han aumentado en sentido general con todas las vacunaciones, y ya venía dándose eso desde un tiempo para acá. Pues noticias falsas, situaciones antivacunas, cierta lo que llamábamos, ha habido un aumento en la reticencia, en la confianza de las vacunas en general. En la actualidad, me imagino que esto, yo creo que podemos en un momento darle un cambio a todo, y todo el impacto positivo que va a tener la vacuna contra COVID, tenemos que usarlo para disminuir la reticencia, la desconfianza en la vacuna en general. Pero en lo que la va y viene, ¿qué problemas ustedes han tenido con las vacunas en general, no con la vacuna de COVID? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Cuáles han sido los detalles de desconfianza que ustedes han captado en el programa de inmunizaciones en México? Sí, muchas gracias. Bueno, lo que hacemos nosotros como país es una monitorización fundamentalmente, ¿no? Para identificar esos rumores acerca de la vacuna. Entonces, identificamos esos rumores y sacamos comunicados de manera oficial, ¿no? Pero sí, pues existen falsas creencias, pues de que las vacunas son inseguras, pues que contienen adyuvantes peligrosos, ¿no? Que pueden hacerles daño a los niños a largo plazo, y pues cuando estas se suman un poco a la falta de conocimiento del peligro asociado a las enfermedades, de tener una enfermedad prevenible por vacunación, que se sobreestimen los riesgos de la vacuna y que se subestime pues la eficacia y la seguridad de la misma, ¿no? Pero pues es muy importante principalmente pues que sus pediatras les den como la información necesaria a la familia, ¿no? Que den toda la información necesaria acerca de la seguridad de la vacuna, acerca del conocimiento de las enfermedades prevenibles por vacunación, cuáles son la sintomatología y qué previenen las vacunas. Eso es muy importante. También nosotros pues tenemos una página de internet que da información muy amplia sobre cada enfermedad prevenible por vacunación, sobre cada vacuna. La población tiene disponible toda esta información y tratamos de emitir pues comunicados de manera constante para que la gente esté informada y tome decisiones informadas, y así pues disminuir estos movimientos que afortunadamente en México tampoco
movimientos antivacunas, por ejemplo, ¿no? Y no hay como reticencia tanto a la vacunación, más bien tenemos muchísima demanda de vacunación. Por eso hemos logrado también cumplir pues la mayoría de estos objetivos en las campañas, ¿no? Perfecto. Hay algunas preguntas. Ahí veo que hay unas preguntas, pero le quiero rápidamente que ambas me den una información concisa que me interesa. Lo primero es, ¿cuál va a ser la realización? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué es lo esperado en esta semana de inmunización mundial que ahora mismo va a iniciar en breve? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes en sus respectivos países? Nosotros vamos a aprovechar lo que he venido diciendo casi toda la sesión, que tiene que ver con la puesta al día. Para nosotros en este minuto lo más importante es la puesta al día, porque todas nuestras vacunas se siguen administrando. Nosotros no hemos cerrado ningún vacunatorio, los vacunatorios siguen trabajando, seguimos teniendo muy buenas coberturas, pero la de los 18 meses, por ejemplo, presenta una caída que es histórico, ¿eh? En general en Chile, o no sé, la vacuna de los 18 meses, teniendo a los 2 meses 98%, por ejemplo, la de los 18 baja un 92%. Entonces, siempre ese es un tema, los papás yo creo que se relajan un poquito porque el niño ya está bastante más vacunado y está más grande, puede haber una percepción por ahí de ese tipo. Entonces ustedes van a trabajar, Cecilia, perdón, en puesta al día de prácticamente todas las vacunas. Todas las vacunas, de todas las vacunas, porque nosotros vacunamos, porque la vacunación influenza, que es lo que queremos aprovechar, ¿cierto?, es desde los 6 meses en adelante y vacunamos a los niños hasta los 10 años, nosotros en influenza, no hasta los 5, sino que hasta los 10. Por lo tanto, hasta esa edad podemos abarcar la mayoría de las vacunas, del lactante, del escolar, y ese es nuestro mensaje. Ese es donde vamos a darle ahí a la mayor, el mayor trabajo. No se van a centrar solamente en poner, como anteriormente, ese sarampión, rubeola, sino excelente, una puesta al día. Y en México, doctora Herbas. Mire, en México también, pues como le comenté que iniciamos nuestra campaña de seguimiento, aunado a esto, también vamos a hacer una puesta al día absolutamente de todo. Estamos visitando a los niños en las casas y que se está abriendo ya un poco más el movimiento del país, entonces sí, también vamos a realizar una puesta al día de absolutamente todas las vacunas a nuestros niños, ¿no? Y ya tenemos obviamente las listas de aquellos niños que están recibiendo. Yo también, pues a todas nuestras unidades de salud que durante el confinamiento hicieran como sus registros, revisaran sus registros nominales de qué niños pues tenían pendientes sus vacunas. Entonces tenemos muy bien identificados a nuestros niños con esquemas incompletos y lo que se va a realizar es una puesta al día también con todas las vacunas durante 10 semanas en realidad que vamos a hacer esta campaña también. Perfecto. Hay una pregunta donde nos dicen, en niños, ¿cuánto tiempo después del diagnóstico del COVID-19 pueden recibir sus vacunas en el primer año de vida? Pues nosotros aquí en México, de acuerdo a los lineamientos, después de no tener sintomatología el niño, pues damos un periodo de 14 días y ya podemos reiniciar su esquema de vacunación. Sí, perfecto. Esa es la misma recomendación que usamos nosotros, 14 días post. O cumpliendo con cuarentena, porque eso podría ser lo otro, ¿no? Que dificulte el acceso, podría ser que esté en cuarentena y una vez terminada la cuarentena se podría vacunar si es que está asintomático. Sí, están. Okay. Y un detalle, adelantándome, Cecilia, como ustedes están entrando en la temporada de influenza para vacunar, ¿verdad?, los 8 millones, prácticamente la mitad de los chilenos, y están trabajando también con la vacuna de neumococo, ustedes están poniendo, por supuesto, tratando de poner estas dos juntas. ¿Y a qué diferencia pueden ponerla ustedes de la vacuna de COVID? ¿Cómo han tomado la decisión? Me imagino, ¿la van a poner juntas? ¿Han tomado la decisión una influenza? Me imagino que no, porque no hay, pero ¿qué tiempo de diferencia para? Es que hasta al día de hoy, nosotros comenzamos vacunando a adultos mayores de 65 con COVID. Nuestros adultos mayores están todos vacunados con su tiempo, ya han completado sus 2 dosis y ya llevan prácticamente un mes de las 2 dosis. Por lo tanto, vacunar influenza no es problema.
obviamente que nos vamos a encontrar con un grupo pequeño que todavía no ha sido... Ahí está la pregunta, ¿cierto? exactamente. Pero la mayoría de las personas ya tienen sus 2 dosis, por lo tanto ha pasado más de un mes desde la última dosis. Pero el concepto sería, ojalá tengan su dosis de COVID primero, ojalá hayan completado, pero si no, en el medio, a los 14 días, o al final, a los 14 días, le ponemos influenza, e influenza sí la ponemos junto con Neumo 23, por lo tanto, es en la misma sesión, ¿cierto?, que completaríamos todas las dosis del adulto mayor. Pero por ahora no es el gran problema porque la mayoría, el 80 y algo % de los adultos mayores están todos vacunados con COVID ya. También aquí preguntan que si la vacuna de neumococo conjugada 3 se puede poner en pacientes adultos, y más porque en algunos países, no dice el país, está agotada la Neumo 23. Sí, efectivamente. A los adultos, ¿no? No hay como ninguna contraindicación. De hecho, en México, pues sí está recomendada para ciertos grupos específicos, pero pues no hay ninguna contraindicación. Otra pregunta es, bueno, yo creo que siempre sale a relucir en algunos países que hay una competencia de la parte privada, pública, pero yo creo que no, que yo creo que eso es una situación que no debe suceder. Las vacunas son buenas en cualquier parte, tanto en el sector público como privado. Yo creo que no hay la menor duda de que todos los pediatras tienen que recomendar las vacunas, no importa dónde sean. Eso no hay la menor duda. Entonces, algunos han cuestionado el costo-beneficio de haber liberado demasiado rápido las vacunas. Bueno, no es. Ahí, por supuesto, es inevitable. Dice, a un joven lo vacunaron el 20 de marzo del 2020. Adquirió COVID el 13 de abril. ¿Se podrá poner el refuerzo de la vacuna el 27 de abril, que tiene su cita de vacuna de refuerzo? Me imagino que fue el 20 de marzo del 2021, ¿no? Claro. Sí, tendría claro. Que ser... Y sí, tendría que completar su esquema cuando haya salido de la cuarentena o hayan pasado 14 días desde que ella fue dada de alta. Ahí está respondiendo a varias preguntas en este sentido que estoy viendo perfectamente, que a cuánto tiempo, a los 14 días. Y como decía la doctora Ávila, dependiendo de los síntomas, si han perdurado un poco más, hasta 3 semanas. Entonces, otro detalle, déjame ver. Sí, ya lo dijiste, que si se puede vacunar contra influenza después de vacunar de COVID. Claro que sí, perfectamente. No, es importante, estoy revisando las preguntas aquí, sin lugar a dudas. Bueno, preguntaban si hay difteria en México. Lo que le puedo contar es que donde ha habido recientemente es Haití, es Venezuela, es Brasil, pero actualmente en este año es en República Dominicana, donde yo vivo, donde se han presentado casos. Ya se habla de confirmados 10 casos y se habla a nivel de los medios de 19 casos. Realmente es preocupante porque han sido de varias provincias. Eso quiere decir que por ahí andan algunos amigos, amigas asintomáticos dispersando esta bacteria. Y lo más preocupante es que el promedio ha sido de 2 a 6 años. O sea, que yo creo que debe sentarse aquí, hacer una gran análisis en este sentido, porque yo creía que esta difteria al principio era producto de la pandemia, de ese cohorte del último año, pero no, ha habido fallecimientos hasta de niños de 14 años. Entonces, ahí vemos baja cobertura, vemos que hay en todos ha habido o no antecedente vacunal o historia incompleta de vacunación, y por supuesto después de tantos años, de 13, de 14, de 10 años, donde probablemente la última vacuna fue al año y medio, pues sabemos que todo esto va perdiéndose con el tiempo, y más todas estas vacunas bacterianas, la triple bacteriana, sabemos que no tiene esa fortaleza de permanecer en largo tiempo. Entonces, ahora mismo en Dominicana ya tenemos unos días sin fallecimiento, se han podido tratar con antitoxina diftérica, se ha conseguido. Muchos llegan
el principal problema es que reportes que llegan a los 4.5 días de los síntomas no acuden. Parece que está todavía esta situación de la pandemia donde se retrasa la búsqueda de la parte médica, y eso ha aumentado en cierto sentido la letalidad. Por supuesto, están analizando otros factores y sí tenemos esta situación, pero yo creo que esto debe ser un llamado, no solamente en mi país, sino en toda la región, de que ahí están todas las enfermedades inmunoprevenibles, pues en constante amenaza y cayendo la tasa al niño no vacunado. Y eso es lo que hay que tener. Ahora mismo estamos un poco tranquilos de sarampión, aunque en Brasil siempre tenemos esa situación de sarampión, pero hubo una alerta en Brasil de fiebre amarilla en una comunidad, pero ahora mismo yo creo que tenemos que estar muy atentos, y el sentido de esta información que está dando las doctoras aquí son espectaculares para llamar la atención y ponernos en alerta en todas partes de la región. Ya como una última pregunta, le puedo hacer: ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje como coordinador del programa de inmunizaciones durante esta pandemia? No hay la menor duda de que todo esto nos ha dejado de enseñanza, todo tipo y retos, como decía Cecilia y como decía Ilse. Y además, ¿cuáles han sido para ustedes las oportunidades para trabajar en equipo con las sociedades científicas y para garantizar que más niños y adultos cuenten con una mayor protección a enfermedades graves, más allá, por supuesto, de la vacuna del COVID? A ver, yo creo que ahí en la pregunta hay una parte de lo clave que tiene que ver con el trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo ha sido fundamental, el ser transversal, en tener estrategias que involucran a más de una división, más de un ministerio, más de una sociedad. Ha sido eso. Yo creo que para mí ese ha sido uno de los grandes aprendizajes, si bien uno en general utiliza, ¿cierto?, o trabaja directamente con las sociedades científicas, pero yo diría que este año ha sido una cosa fundamental, un aspecto fundamental, eso. Lo otro, que ha sido necesario potenciar la capacidad del recurso humano, porque han estado en COVID, en trazabilidad, ahora en influenza, además haciendo la vacunación programática. O sea, nuestro personal a nivel de la atención primaria, no sé, es solo decir que es una admiración enorme, porque trabajan de manera incansable, y por lo tanto el potenciar ese equipo, ese recurso humano, ha sido también un trabajo súper importante, porque están agotados, pero siguen buscando al contacto del contacto, ¿cierto?, del PCR positivo. Entonces ha sido, y el mismo, también están en la vacunación. Por lo tanto, el trabajo a nivel de la atención primaria es tremendo, y también eso ha quedado súper de manifiesto en esta pandemia. Y lo otro, yo creo, el confiar en los equipos, el poder delegar, el poder compartir con los otros el trabajo diario. Yo creo que eso ha sido también uno de los grandes aprendizajes de este año. Perfecto, doctora Hervas, para finalizar con usted. Muchas gracias. Sí, para nosotros pues sí, también ha habido un gran trabajo en equipo, una gran comunicación, tanto intrasectorial como intersectorial. También aumentó la estructura. En salud tuvimos que también potenciar los recursos humanos, también los equipos, los insumos, ¿no? Y finalmente pues estamos logrando hacer un trabajo pues en equipo, y que pues tenemos todavía retos muy grandes, ¿no?, ante esta pandemia que continúa y que tenemos que seguir trabajando. Bueno, perfecto. Yo creo que ha sido importantísimo todo desde el primer momento, y con la experiencia de ustedes, yo creo que ha sido muy preciso, muy conciso, y yo creo que hay que volver a revisar todo lo que ustedes han dicho para tomar nota. Quiero pues finalizar esta jornada virtual, amenazas actuales en salud pública. La Asociación Latinoamericana de Pediatría se siente complacida. Es un honor haber tenido a sus conferencistas de esta noche, y como han tocado los temas, yo creo que es un gran aporte
que se está haciendo y vamos a estar siempre pendientes en este sentido. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo creo que seguimos avanzando y, por supuesto, muy alertas a todo lo que puede suceder. Gracias, doctores y doctoras. Excelente toda su exposición. Y de ALAPE, pues le da un gran abrazo a todos y gracias por su asistencia y, por supuesto, por su participación. Muy buenas noches y nada, nos vemos pronto, ya sea por esta vía o de manera presencial.